Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy andamos bien felices, estamos en un aeropuerto, claramente, como pueden estar viendo. Y estar en un aeropuerto solo significa una cosa, y es que nos vamos a ir de viaje. Vamos a ir a un sitio que me llena de alegría, emoción, un sitio que en serio tenía que mostrarles aquí en el canal, pero sobre todo porque la gran mayoría de mi audiencia es de ese país. Hoy vamos para para México. Un país muy bonito, lleno de cosas impresionantes, de historia, de cultura, de naturaleza, pero aún así me hace más ilusión, porque les voy a contar algo que ustedes muy probablemente no sepan y es que nunca lo he revelado, pero yo soy colombiano, pero también soy mexicano. Mi familia por parte de papá es toda mexicana, entonces yo soy un mexicano de sangre por lo menos. Miren lo bonito que está esta terminal y aquí en el medio hay una clase de pantallas con manatís. Ey, esto está muy bonito, muy impresionante. Me parece increíble que yo todavía no conociera esta parte del Aeropuerto Internacional de Orlando. Miren qué bonitos los manatís y la calidad con la que se ve esto es impresionante. En las pantallas grandes no tan solo muestran los manatís, muestran muchas cosas sobre el estado de Florida. Por ejemplo, ahorita a mis espaldas es Marte. ¿Por qué? Porque aquí en Florida se encuentra el Kennedy Space Center, uno de los centros más importantes de la NASA. Si no conoces lo que es, te voy a dejar aquí un video para que vayas y lo cheques. Un sitio impresionante, pero de ahí se lanzó el Apolo 11 y en estas pantallas nos muestran todo lo relacionado con Florida. Me gusta. Como estamos en Orlando, no pueden realmente faltar las tiendas de los parques temáticos de Disney por allá, de Universal por aquí, y de hecho estas están mucho más grandes que la terminal A y B, las que ya hemos visto en el pasado. Aquí en la entrada hay un montón de cosas de Mario. Esto está súper cool. Miren, ahí está Luigi. Y esto es porque en este sitio se abrió Epic, un parque que parece literalmente Nintendo World. Miren, las babuchas de Yoshi, Luigi. Oh, miren la gorra. Se parece a la que usaba el Fernanfloo. Estas me gustan más. Miren, las del Bowser. Esas están cool. Todo aquí está tematizado de Bowser y Peach. Vamos a ver qué hay en el segundo piso. Esta tienda está bien interesante, no la conocía. Todo este segundo piso está dedicado a Harry Potter, para los amantes de Harry Potter. Yo realmente no soy tan fan, pero sí, las películas están buenas, unas que otras. No me lo van a creer, aquí tienen varitas. Miren cómo son. Y vienen así en caja oficial y todo. Ey, eso está cool. Mire, la profesora McGonagall, esta sí la conozco. La hermana de Ron, por aquí debe estar. Mire, esta es la de Harry, Dumbledore. Esa está buena. Hay todas están para elegir, qué cool. ¿Qué tal les pareció la tienda de Universal? ¿Les gustó? Una tienda bien impresionante. Yo la verdad nunca había entrado, aunque sí la había visto anteriormente. Pero ya les dije, esta tienda es mucho más grande que la terminal anterior en la que habíamos estado. Durante todos estos días que vamos a estar en la Ciudad de México, les voy a mostrar lo imponente que es esta ciudad. Y es que esta ciudad de 23 millones de habitantes, si no es que más, tiene mucho que ofrecer. Es gigante y no tan solo es la historia ni la diversidad cultural, sino que algo de lo que más me gusta de la Ciudad de México es la comida. Y es que la comida, Dios mío, no se compara a lo que hay aquí en los Estados Unidos, no se compara. Hoy realmente no tenemos un plan establecido, no sé qué vamos a hacer. Y es que para mí esto es lo mágico de esta clase de videos en aeropuertos, que sabemos cómo empiezan, no sabemos cómo irán a terminar. Solo les puedo decir que hace un buen tiempito no me veo con mi familia y van a ver la diferencia de estar aquí y estar allá en un sitio tan familiar, tan bonito. Estoy emocionado, la verdad, estoy muy emocionado. Y otra cosa que les quería mostrar es que miren, encontré esta gorra, pero es como de peluche, ¿sí ven? Nada que ver con el video, pero me parecía interesante mostrárselas porque nunca había visto una gorra así. Vamos a comer alguito, nos fuimos al avión y vamos a ver cómo termina el día. Muchachos, llegamos por fin, ya es oficial, estamos en la Ciudad de México. Ahorita nos toca esperar la maleta, después la familia me recogerá. Han pasado varios años desde la última vez que vi a mi familia acá. Entonces estoy bien emocionado, nervioso. La última vez que me vieron yo era un niño, ya soy un adulto. Pues bueno, vamos a ver cómo sigue todo. ¡Vamos! Ya estamos llegando, muchachos. Voy a presentar a una persona muy importante. Mi abuelita. ¡Abuelita!
¡Pareces hombre! Ya soy un hombre. ¡Canijo! Gracias, abuelito. Mijo, qué bueno. Muchachos, llegamos a México. Ahora nos vinimos a una clase de mercado, es algo muy común, muy normal, por aquí se ve bastante. Hay comida, hay un poquito de todo. Vamos a ver si nos encontramos unos buenos tacos. Miren eso, en menos de un minuto 4 tacos. Miren esta belleza, estos son los tacos de verdad, los auténticos. Bueno, no es un taco sin limón, vamos a echarle limoncito. Miren, los tacos de verdad, los auténticos. Nuestros primeros tacos hoy en México. Qué rico, qué gran manera de empezar esta gran serie por el canal. Vamos a meterle. Realmente yo ya conozco muchos de los platos que les voy a mostrar porque recuerden, soy mexicano, ya había venido antes, pero igual nunca sobra. Rico, rico. Como tal, estos son tacos de cabeza de borrego, pero aquí en México vamos a encontrar demasiados, pero demasiados tacos. Poquito a poco en esta serie les vamos a ir mostrando, pero por lo menos estos van aprobados. Como estamos en época de Día de Muertos, se puede ver mucho esta planta color naranja muy clásica. Si ustedes han visto Coco, muy probablemente la conozcan. Todo esto es para la ofrenda. Y esto de aquí se llama calaveritas, son calaveritas de dulce. Miren, hay de chocolate, son bien ricas. Y esto se utiliza para la época de Día de Muertos. Miren, a comer calaverita, así es que es. Miren ya cómo vamos. Buenísimo. Por eso también se pone en la ofrenda. Esto es muy común. Miren, muchísima ropa. Todo esto aquí es ropa, flores. Muy diverso todo esto. No, están buenas. ¿De qué tiene ahí? ¿De qué tiene ahí? Suadero, tripa, longaniza, pastor, cabeza. Hijo de madre. Tripa. ¿Cuál me recomienda usted? ¿Cuál me recomienda usted? Tripa, suadero, pastor, está bueno. Bueno, vámonos uno de tripa. Miren, esa es la tripa. Y con todo, por favor. Ya va a salir nuestro taquito de tripa. Gracias, jefe. Miren esa delicia. Y un poquito de salsa de la que pica. Solo un poquitico nomás. Mientras nos acostumbramos al picante, ya después de ir para arriba, de una. Pero la primera noche aquí en México no quiero pasarla enfermito. Bueno, taquito de tripa, aprovecho. Cosa rica. Quiero que miren un poco la diferencia. Este es un taco de tripa, este es taco al pastor. Este es de mis favoritos de toda la vida, me encanta. Pero a medida que voy creciendo, el de tripa me ha gustado más y más y más. Y el clásico, taquito al pastor. Qué gran manera de empezar esta serie por México, si no es que comiendo lo que realmente se come en la calle. Como millones de personas todos los días, aquí en los tianguis, en los puestos. Esta realmente es la comida mexicana, la de verdad. Miren, y más comida por ahí. Miren, postrecitos. Que tienen por acá plátano. En esta clase de mercados uno realmente puede encontrar de todo. Me gusta mucho. Eso sí es un profesional de verdad. ¿Cómo ven esa delicia? ¿Les está gustando? Bueno, eso se ve y huele. Y mientras esperamos por la comidita, vamos a tomarnos una agüita de horchata. Muy rico, esto es a base de arroz, delicioso. Y a propósito, aquí nos acaba de llegar algo muy clásico, muy común por acá. Demasiado rico, una michelada. Como tal, esta es una de muchas micheladas, pero básicamente esto es cerveza, sal, todo esto alrededor es una salsa de tamarindo y es muy común por acá, pero hay muchísimos estilos. Muy rica. Y hasta ahora, ¿cómo la están pasando? ¿Qué tal les ha parecido nuestro primer día por la gran Ciudad de México? Ya mañana empiezan los videos fuertes, históricos, pero me gusta mucho esto porque
realmente es el día a día de muchísimos mexicanos. Está bastante bonito, bastante bien. Feliz, estoy feliz de poder volver a lo que literalmente es mi segunda casa. Y es que yo ya había venido muchas veces cuando era más joven, pero pues el tiempo pasa y realmente uno no se da ni cuenta, pero estoy muy feliz de poder decir que estoy otra vez en mi segunda casa. Es el hambrito, nos lo vamos a comer en la casa. ¡Vamos! Qué mejor manera de cerrar este video que con el alambre, con el consomé y sobre todo en familia. Espero que les haya gustado mucho este video, nos vemos la otra semana. Recuerde, tenemos Instagram, Facebook, TikTok y menos del 2% de la gente que nos ve en el canal realmente nos sigue. Entonces los invito a que por favor me sigan para que yo pueda seguir trayendo esa clase de videos al canal que a ustedes como a mí nos encanta. Nos vemos la otra semana, muchachos, los quiero mucho, provecho y chao.